Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estés viendo este video. A todos los chicos, chicas, chiques, chiquis que me acompañan en este ejercicio de pensamiento colectivo que he llamado la reflexión perrona de la semana. Y esta semana vamos a pensar un poquito sobre la importancia de los otros en nuestras vidas. ¿Por qué es importante detenernos a pensar en esto? Bueno, creo que hay muchas, buenas razones para ello, sobre todo porque estamos viviendo en una sociedad que está marcada por un acentuado egoísmo, una valoración muy marcada de la importancia de la persona y del sujeto por encima de la comunidad. Y bueno, pues ya he comentado en otros momentos que me dedico al área de la psicoterapia y pues bueno, también son reflexiones importantes en la medida de que podemos dividir a los psicoterapeutas en dos grandes grupos, aquellos que valoramos la comunidad donde pertenecemos, perdón, me doy cuenta que tengo un bigote despeinado. Digo, y aquellos psicoterapeutas que de alguna manera también buscan liberar a las personas del entorno en el que están y rescatarlas. Creo que ambos posturas tienen algo que ofrecerle a las personas y creo que los psicoterapeutas tenemos que ser claros en términos de nuestros propios compromisos que tenemos desde nuestra base epistemológica y personal en relación con cómo vemos el mundo. Pero bueno, sin más, después de esta pequeña presentación, vamos a ver la reflexión perrona de esta semana. Y pues, tiene que ver, como les decía, con la presencia del otro en nuestras vidas. Ahí está. Dice, el yo no es un ser que siempre es el mismo, sino un ser cuyo existir consiste en identificarse, recuperar su identidad a través de lo que le sucede. Viene del libro Totalidad e Infinito, ensayo sobre la exterioridad de Manuel Levinas. Creo que vale la pena poner un poquito en contexto la frase. Emmanuel Levinas es un filósofo que además de todo es superviviente de un campo de concentración. Y pues bueno, obviamente él en un campo de concentración lo que notó es que lo que privaba era una falta de otredad, ¿no? Los guardias de estos campos de concentración podían hacer cosas horribles con las personas que estaban ahí, simple y llanamente porque no los veían como un otro, y en esta misma medida no los tomaban en consideración como una persona tal cual. Entonces, pues cuando eso pasa, tú también te deshumanizas, te desvinculas también de tus propias características como persona. Esto a su vez me recuerda a dos estudios en psicología social muy importantes, los estudios de Stanley Milgram sobre lo que es la obediencia. Muy en síntesis, estos estudios básicamente trataban de ver qué tanto éramos capaces de hacer cosas terribles cuando alguien más asumía la responsabilidad. En estos estudios, solo había un sujeto de investigación que era aquel que estaba aplicando una serie de choques eléctricos o supuestos choques eléctricos en un aprendiz para mejorar su aprendizaje. Lo que no sabía el sujeto de estudio es que esos choques eléctricos no eran verdaderos, ¿no? Iba aumentando de 15 volts en 15 volts de acuerdo a cada error que cometía el aprendiz, pero el aprendiz era un actor que simplemente fingía recibir los choques eléctricos. La hipótesis original de Milgram es que solo el 10% de la población iba a llegar a dar una descarga de 300 volts. Para que te des una idea, pues la corriente eléctrica que llega a tu casa es de 127 volts, o sea, mucho más del doble. Ya con esa cantidad podrías generar quemaduras internas. ¿Cuál fue el resultado de la investigación de Milgram? Pues que más del 85% de los participantes dieron el choque eléctrico. ¿Y por qué lo hicieron? Porque junto a ellos había un investigador que decía, no hay bronca, tú síguele dando, yo me hago responsable.
Entonces, cuando el contexto en el que estás no te lleva a asumir esa parte de la responsabilidad, puedes hacer cosas horribles a otros seres humanos. También me acuerdo mucho los estudios de Philip Zimbardo, que agarró gente sana, es decir, gente que no había dado indicadores de problemas físicos, mentales, que eran personas adaptadas, ¿no? Y los metió en una situación experimental donde fingía una prisión en el estacionamiento de la Universidad de Stanford. La investigación estaba diseñada para durar 15 días, al cuarto día tuvo que ser suspendida porque los prisioneros empezaron a presentar conductas, pues, de depresión, desesperación. Los carceleros se volvieron unos verdaderos hijos de su qué barbaridad. Entonces, pues, ambos investigaciones fueron demostrando que el contexto, el lugar en el que vives o te desarrollas, es muy importante para la persona que llegues a ser. Una de las ideas básicas que a mí me mueven a partir de leer esta frase de Levinas es que, vamos, el yo, esta parte que consideramos tan importante en nuestra personalidad, pues es sumamente maleable, ¿no? Y que depende mucho de lo que vaya yo viviendo, y lo que voy yo viviendo, pues depende mucho de los seres humanos con los que conviva, de ahí la importancia de esta parte de identificarme. Soy en la medida de que me vinculo con otros y que pertenezco a algún lugar, ¿no? O sea, creo que esto es bien importante, ya que, pues bueno, si pertenezco a un grupo, por poner algo muy banal, si le voy al América, no le puedo ir a las Chivas, tengo que asumir una serie de características y de actitudes frente al mundo para poder pertenecer y pues vamos perteneciendo a muchos grupos y creo que también esto nos da pauta a muchas cosas, ¿no? En la medida de que de repente hoy podemos tener un yo saturado, como decía Kenneth Gergen, es decir, pertenecer a tantos contextos sociales que cada vez nos vamos diluyendo y nos vamos saturando en todo el performance social que tenemos que hacer. Entonces, quizá esta reflexión nos deba detener a pensarnos qué contextos sociales son importantes en nuestra vida, a quiénes les estamos dando el poder para poder establecer nuestros límites de desarrollo y nuestras vías de desarrollo, porque esta pertenencia a grupos no nada más me limita a hacer, también me da vías de desarrollo. Como les decía, solo podemos llegar a ser personas rodeados de personas. Y creo que revalorar los grupos de pertenencia, la convivencia es bien importante. En las mañanas trabajo en un colegio que tiene alumnos desde preescolar hasta prepa y voy viendo cómo a los chavitos hoy en día les está costando mucho trabajo eh, poder convivir con otros, aprender a reconocer en el otro un semejante a quien tengo que cuidar porque es parte de mi grupo y es parte de lo que me genera a mí una sensación de pertenencia y por ende una sensación de bienestar. Entonces, pues bueno, aprender a ser es también aprenderte a vincular con otros. Y creo que eso nos está faltando mucho. Queremos que las cosas sean a nuestro modo, de acuerdo a nuestro propio marco de referencia. Y mucho del trabajo que yo hago en terapia, pues es recuperar al otro como alguien que me puede enriquecer mi vida y no necesariamente alguien que me la limita. Pero también tengo como que asumir una cierta responsabilidad personal frente al otro.
Sí decía en un momento dado de cuidarlo, pero también una posición crítica de hasta dónde puedo dejar que el otro, tenga una cierta influencia, porque no todos los otros que me rodean son personas que estén en la mejor disposición de aportarme algo positivo o igual, también regresando a la responsabilidad del individuo, a veces nos hacemos una imagen terrible del otro, una mirada severa, pero no desde un otro real que está allí, sino de esos otros en fantasía que son síntesis de muchos juicios que nos descalifican. Entonces, creo que es muy importante reconocer la mirada del otro sin dejar que esto me lleve a desaparecer completamente quién soy. Levinas no niega la existencia de un yo, de un ser en cada uno de nosotros que nos hace únicos. Simplemente nos invita a pensar que el otro lo enriquece y que no tenemos ningún derecho a pasar sobre de ellos. Y mucho de lo que yo hago en psicoterapia tiene que ver con llevar a revalorar esas miradas que introyectamos, esa forma de entender al otro y asumir la responsabilidad que tengo de ser, ¿no? Respetándome a mí, respetando a esos otros con los que convivo y ajustando las ideas de esos otros que me imagino que me ven. Levinas hace mucho énfasis en la presencia del rostro del otro. El rostro es una manera de representarme la existencia de otros en la vida, ¿no? Me acordé que, bueno, pues mucho de lo que hacemos cuando tratamos de recuperar vínculos importantes en nuestra vida es precisamente a través del rostro de otros. Cuando un rostro existe en tu vida, es porque ese otro existe. Cuando un rostro, o bueno, cuando la presencia de otro te intimida, te te hace sentir mal, es porque ese otro no tiene un rostro, no es una persona concreta. Y esos otros que no tienen rostro, creo que son mucho de trabajo en psicoterapia para poder descomponer su historia, su configuración y entender que más bien es la apropiación de prejuicios e ideas que me limitan. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión perrona de la semana. Espero que les sirva y como siempre, pues la invitación es a que comenten, a que enriquezcan todo esto con sus comentarios, que me ayuden a desarrollar este ejercicio, compartan, difundan, denle like, suscríbanse a través de cualquier plataforma que estés viendo este video y pues nos vemos en la siguiente reflexión perrona. Cuídense mucho.